¿Qué quiere Dios de nuestra iglesia? Y vamos a hablar de que Dios quiere que la iglesia funcione como un cuerpo. Dios quiere que nuestra iglesia funcione como un cuerpo. Dios quiere que toda la iglesia de Jesucristo en la tierra funcione como un cuerpo. Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo global de la iglesia? De la nuestra y de toda la iglesia de Jesucristo, debe ser desempeñar su función como cuerpo. O sea, no, esta misión que el Señor nos dio no es para personas individuales o para iglesias individuales. Es para toda la iglesia y tiene que trabajar como un cuerpo. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 16 y 17. Sino que siguiendo la verdad, el 4, 15, 16, 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, sigue según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿verdad? Entonces aquí en este pasaje de la Sagrada Escritura hay varios aspectos que son buenos que nosotros los consideremos. ¿Por qué razón? Porque esta es la manera como la iglesia puede funcionar como cuerpo. Aquí en este pasaje está totalmente incluido los aspectos importantes que la iglesia debe desarrollar para funcionar como un cuerpo. Primero dice este versículo, siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Qué dijo él? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esta mañana me van a ayudar, por favor. ¿Ya? Me van a ayudar a predicar. No. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces tenemos que seguir a la verdad. Y la verdad es Jesús. Pero dice la palabra de Dios también que la verdad nos hace libres. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y la palabra del Señor es la verdad, sí, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Pero ¿por qué será que el Señor dijo siguiendo la verdad en amor? La palabra del Señor dice en muchas partes, especialmente en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que hay dos tipos de pastores. Hay los pastores que son pastores llamados para pastorear un rebaño y hay pastores asalariados, ¿verdad? Y cuando la Biblia describe los pastores asalariados, los describe como pastores crueles, como pastores que golpean a las ovejas, como pastores que lastiman a las ovejas, ¿verdad? Entonces, y cada uno de nosotros somos pastores. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender que el principio del discipulado es ese. El principio, cuando el Señor nos manda a ser discípulos, lo que nos está diciendo es que nosotros, si somos discípulos de Jesucristo, tenemos que desarrollar discípulos para Jesucristo. Y cuando nosotros desarrollamos discípulos para Jesucristo, entonces estamos haciendo la función de pastor. Porque ¿qué hace el pastor? El pastor lo que hace es cuidar a sus ovejas. El pastor lo que hace es alimentar a sus ovejas. El pastor lo que hace es proteger a las ovejas. Entonces, si usted lo ve desde ese punto de vista, cuando usted asume el compromiso de desarrollar un discípulo, no importa que sea uno solo, ¿no? Usted está en cargo de ese discípulo. Usted es el responsable de la vida de ese discípulo. Usted es el que tiene que cuidar a ese discípulo. Usted es el que tiene que darle alimento a ese discípulo. Usted es el que tiene que darle dirección a ese discípulo. Por lo tanto, usted se convierte en un pastor de su discípulo. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien. Entonces,
Por eso es que debemos tratar a las personas con amor. Debemos cuidar de las personas con amor, no ser crueles, no ultrajar a la gente, no dañar a la gente, sino tratarlas con amor, como dice la palabra del Señor. Tenemos que seguir a Jesús, pero Jesús dijo que el principal mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestros hermanos como Él nos ha amado a nosotros. Ha cambiado un poco el concepto Jesús con relación a lo que decía el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero como Dios sabe que el amor nuestro es un amor tendiente al egoísmo, por eso fue que Él, antes de irse de esta tierra, dijo, amen a sus hermanos como yo los he amado a ustedes. Entregando su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces, así es como debemos amar a nuestros hermanos. Pero no solamente seguir la verdad en amor, hay otros conceptos. Dice que hay que que haya un crecimiento en sus miembros en relación directa con el carácter de Cristo. Dice la palabra del Señor ahí, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, que haya crecimiento en la iglesia, crecimiento de los miembros, con relación al carácter de Cristo. ¿Qué significa eso? Nosotros al que debemos imitar es a Jesucristo. Usted no imite al pastor, no imite a su hermano, usted imite a Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, dice, imíteme a mí así como yo imito a Cristo. O sea, en la medida que yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí. En otras palabras, imiten a Cristo. En todo lo que hacen, imiten a Cristo. Nosotros tenemos que imitar, tenemos que ser como Él fue, tenemos que ser como Él es en el presente, como Él será en el futuro. Así tenemos que ser. Toda nuestra vida, el modelo de nuestra vida es Jesucristo. Debemos andar como Él anduvo, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. ¿No? Entonces debemos crecer. El miembro de la iglesia debe crecer. La iglesia está puesta para que cada uno de nosotros crezcamos a la imagen de Jesucristo. ¿Usted quiere parecerse a Jesús? Amén. Ah, algunos nomás, otros no quieren. Aleluya. Todos queremos ser como Jesús es. Pero no solamente eso, sino también que exista concertación o acuerdo y unidad entre sus miembros. Es otro de los objetivos específicos que debe buscar desarrollar la iglesia. Que exista concertación. Dice la palabra de Dios ahí donde hemos leído. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Bien concertado y unido entre sí. ¿Qué es concertar? Es estar de acuerdo. Es estar de acuerdo. Dice la palabra del Señor, caminarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que ir con un solo propósito. Tenemos que ir en una sola dirección. No podemos unos pensar una cosa y otros pensar otra. Unos creer una cosa y otros creer otra cosa. Todos tenemos que ir en la misma dirección. Tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que creer lo mismo. Y cuando tenemos dudas sobre algo, para eso estamos, para hablar, para preguntar, para concertar entre nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo nos debemos comportar mientras estamos en esta tierra? Pero no solamente ponernos de acuerdo, sino vivir en unidad. Una de las mayores intercesiones que hizo nuestro Señor antes de irse de este mundo fue la unidad. Amén. Y como quien dijo que seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno. Amén. Pero ¿para qué era eso? ¿Cuál era el propósito de esa unidad? Para que el mundo crea que tú me enviaste, dice la palabra. Para que el mundo crea, porque, hermanos, la palabra que leyó la hermana Vilma dice que somos diferentes. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero formamos parte de un solo cuerpo. Es más, déjeme decirle, usted tiene en su lado derecho diferencia de su lado izquierdo, ¿sí o no? Tiene un dedo más grueso aquí, otro dedo más delgado acá, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene una oreja más grande y la otra un poquito más chica.
¿verdad? Ni siquiera esos miembros que son tan similares son iguales. Hay diferencia en todos los miembros del cuerpo. En todo hay una diferencia, hay diversidad en el cuerpo. Pero debemos ser uno solo. Debemos ser uno solo, tal como dice la palabra del Señor. Con un solo corazón, dice la palabra del Señor, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola fe. Todos debemos ser uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que Cristo es Hijo de Dios. Amén. Pero ¿sabe qué? Sucede una cosa, que muchas veces la gente dice que no cree por la conducta de nosotros. No cree por nuestra conducta. Dice, ¿para qué yo voy a ser como los cristianos? Si los cristianos andan peleando entre ellos, ¿verdad? Si andan chismoseando, si andan un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la unidad en amor. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es una de las características fundamentales para que la iglesia pueda trabajar como un cuerpo. Amén. Amén. Entonces, pero no solamente eso, que haya articulación según el oficio de cada miembro. Dice que todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, de acuerdo a la actividad de cada miembro. Dijimos que somos todos diferentes, ¿verdad? Todos somos diferentes, o yo tengo un doble. Nadie tiene un doble, ¿verdad? El hermano Justo nos enseñaba eso, que no sé en cuántos billones de personas pueden haber dos personas casi iguales, pero no son iguales, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una actividad propia. Cuando Dios diseñó su persona, antes de la fundación del mundo, le dio ciertas características a su persona que no las tiene absolutamente nadie más, ¿verdad? Entonces, esas características que usted tiene deben articularse dentro de la iglesia, de tal manera que todos pongamos nuestro servicio y nuestro corazón a favor de la iglesia de Jesucristo. Es la única manera como va a proceder la multiplicación, es la única manera como va a proceder el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Es la única manera que todos nos articulemos, que yo ponga mi habilidad al servicio del cuerpo de Cristo. Cuando usted va a trabajar a algún trabajo secular, le preguntan a usted cuáles son sus habilidades o convocan para un determinado puesto. Y si usted no tiene las habilidades para ese puesto, no le dan su trabajo. Pero si tiene algunos rasgos que sí le interesan a la empresa, lo meten dentro del equipo de trabajo y lo adecúan a toda la gente que trabaja en la empresa. ¿Para qué? Para que la empresa cumpla con sus objetivos. Y la iglesia de Jesucristo tiene un objetivo muy grande. La iglesia, el objetivo global, repito, es funcionar como cuerpo, porque es la única forma como vamos a poder cumplir la misión que Él nos ha encomendado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Estoy muy contento, hermanos, porque en esta semana nos llegaron unos materiales que ya los vamos a exponer de la misión. Y cuando yo decidí hacer esta serie, tenía una lucha interna, si la hago, si no la hago, si esto es realmente lo que Dios quiere. Pero el Señor insistió en que haga esto. Pues déjeme decirle que los materiales que me han llegado están relacionados directamente con la serie que yo estoy hablando. ¿No? Es la visión del reino, es lo que Dios quiere para su reino. Y yo luego les voy a ir, vamos a mostrar los documentos que están llegando, y está llegando otro material más del énfasis que tiene nuestra misión para todo este año. Entonces ese es el énfasis que debemos seguir, pero no solamente que tenga una concertación de acuerdo con la actividad de los miembros, sino que haya una articulación según el oficio de cada miembro y que haya fruto para seguir edificando en amor.
que haya fruto. Fíjense, aquí hay dos características en este pasaje que son muy importantes. La primera característica la encontramos cuando dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Y en la última parte dice, recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Una de las cosas que el Señor me mostró a través de este tema es que aquí hay dos énfasis con relación al conocimiento. El primer énfasis es que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y el segundo énfasis es que crezcamos como iglesia en la multiplicación de la iglesia. Que crezcamos en la multiplicación. ¿Por qué? Dice el pasaje, fíjense lo que dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted tiene una actividad, yo tengo una actividad, ella tiene una, todos nos unimos y hacemos el trabajo conjunto y recibimos el crecimiento de la iglesia. Y muchas veces no sabemos por qué la iglesia no crece. Y es porque no estamos trabajando como cuerpo. Si trabajásemos como cuerpo, entonces sí, la iglesia crecería y veríamos los resultados. Pero hay aspectos esenciales para que impiden que la iglesia trabaje como cuerpo. Hay aspectos muy importantes que quiero mencionar, hay muchos, pero solo vamos a mencionar algunos en esta mañana. En primer lugar, una de las cosas que no permite que la iglesia de Jesucristo crezca es la falta de identidad con el cuerpo que nosotros tenemos. La falta de identidad con el cuerpo a nivel de iglesia local. A nivel de iglesia local. Dice la palabra del Señor, porque de la manera, en Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Durante mucho tiempo y aún ahora hay personas que aquí en la iglesia o en otras iglesias dicen, pastor, yo le dije a la gente que usted tiene una iglesia que muy bonita, o pastor, su iglesia. Yo no soy dueño de la iglesia. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es suya. Es mía, pero también es suya. ¿Por qué es la iglesia del pastor Willy? No, es la iglesia de Cristo y es mi iglesia. Soy parte de esa iglesia. Soy un brazo, soy una pierna, soy un dedo, soy una uña, soy una pestaña, pero soy parte de la iglesia. Soy parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, esta es mi iglesia. Y esta es la iglesia suya. Usted ha decidido ser miembro de esta iglesia, como decía la hermana Elia. ¿Cuántos años, hermano? 25 años miembro de la iglesia, parte de la iglesia, se siente parte. Esta iglesia es suya, esta iglesia es su casa y todos nosotros nos debemos a sentir así, hermanos, los que en su corazón han sentido que Dios los ha injertado en esta parte del cuerpo de Cristo, en este lugar, en Kendall. Usted debe decir y asumir que usted es parte de esta iglesia y que esta es, y cuando usted diga esta es mi iglesia, la va a ver como su casa, ¿verdad? Y la va a cuidar como su casa y la va a arreglar como su casa y va a tener mucho interés en que su iglesia esté bonita, esté adornada, que tenga plantitas, Rosy, ¿verdad? Por todos lados, plantitas, ¿no? Ya me iba a plantar unas aquí en la oficina. Está muy bonito, gracias a Dios y gracias por Rosy que viene y planta plantitas. Otra de las razones por las que la iglesia no funciona como un cuerpo es por el raquitismo espiritual. ¿Qué es el raquitismo espiritual para mí? Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3, 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas,
porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Hermanos, pasan los años y los años y los años y estamos en la iglesia y no salimos del mismo nivel espiritual. Seguimos siendo niños. ¿Sabe usted de que una de las razones por las cuales más se mueve la gente de iglesia en iglesia es por el raquitismo espiritual? ¿Sabe usted que cuando vamos a una iglesia y escuchamos un mensaje y por ahí nos llega y nos duele porque el pastor habló algo o dijo algo que realmente me molestó? Le molestó para bien, le molestó para que usted corte o quite eso que hay en su vida, porque si le molestó es porque hay algo malo en su vida. Entonces la gente dice, no, este pastor no me gusta su mensaje, me voy a ir donde otro pastor que me gusta. Y la gente va de una iglesia en otra iglesia y se mueve de un lado para otro, ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios es bien clara, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si a mí un día el pastor justo viene y da un mensaje acá y me dio, no me puedo ir para otra iglesia porque soy el pastor de la iglesia. Sin embargo, lo que tengo que hacer es decir, el hermano está en lo cierto y yo debo cambiar. Esa debe ser mi actitud. Y cuando alguien de ustedes viene y me confronta con algo y me hace notar alguna falla o algún error que tengo, en lugar de molestarme, debo asumir de que si lo están viendo en mí es porque sí, yo tengo el problema. Ahora, le voy a decir una cosa, le voy a contar algo interesante. Si alguien viene a usted y le dice, mira, yo estaba conversando con la hermana Mirna y la hermana Mirna me dijo unas palabras que me ofendió. Entonces es posible que la hermana Mirna tenga, que la hermana Mirna sea la que está mal y yo soy el que estoy bien. Pero resulta que luego voy y le digo, ¿sabe qué? La hermana Carmencita dijo algo que me ofendió. Entonces, todavía hay la duda. Puede ser que la hermana Carmencita esté mal o que soy yo el que estoy mal. Pero luego voy y digo, la hermana Ivonne también me ofendió. Definitivamente el que estoy mal soy yo. No es ni la hermana Mirna, ni la hermana Carmen, ni el hermano, soy yo. Carmencita, perdón. Soy yo. Porque si yo tengo problema con uno y tengo problema con otro y tengo problema con el otro y tengo problema con el otro, el del problema soy yo. Y debo revisar mi vida. Debo revisar mi vida, ¿verdad? Entonces, el raquitismo espiritual no nos permite ver nuestras fallas. El raquitismo espiritual no nos permite asumir nuestra responsabilidad. El raquitismo espiritual no nos permite a nosotros trabajar en el cuerpo, o porque nos sentimos disminuidos, o porque no nos sentimos capaces, o porque tenemos miedo. Cualquiera de esas razones hacen que nuestra vida se afloje y no trabaje como debe trabajar o como debe cumplir su función en el cuerpo. Otro más duro todavía, más difícil, es la conducta inapropiada que nosotros podemos tener. Dice 1 Corintios 3:3, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, uno de los aspectos más delicados que tenemos dentro de la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo de Jesucristo, es el celo. El celo, no el que dijo el Señor Jesús, el celo de tu casa me consume, sino el celo entre hermanos. El celo entre hermanos, ¿no? ¿Por qué a mí será que el pastor no me trata bien? Me trata diferente de lo que lo trata a fulano o a sutano. El celo es por algo dice la Biblia que es terrenal, animal y diabólico, porque es algo que se mete por entre la gente y va dañando. El celo es, como dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que es como las pequeñas zorras que destruyen los grandes viñedos. Entonces eso tenemos que cortarlo. Las actitudes y la conducta inapropiada nuestra puede dañar la iglesia y daña la iglesia y no permite que la iglesia crezca. Y por último, la infertilidad. La infertilidad es no llevar frutos, sencillamente. Dice el Señor Jesucristo en San Juan 15:1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el lavador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Una de las razones por las que la iglesia no crece es porque no llevamos fruto. Porque no llevamos fruto. Porque no hemos tenido la capacidad, y no hemos tenido la capacidad de llevar fruto por todas las otras cosas que ya hemos hablado anteriormente. Ahora, ¿cuál es el rol del miembro? Esos son los aspectos que la iglesia debe considerar para que la iglesia crezca como un cuerpo, para que la iglesia cumpla su función como un cuerpo. Pero ¿cuál es la parte del miembro de la iglesia? O sea, en otras palabras, mi responsabilidad es ver que se siga la verdad en amor, que haya crecimiento en cada uno de los miembros, que exista la concertación y el acuerdo en unidad, que haya articulación entre los diferentes oficios de los miembros y que haya fruto para seguir edificándola. Pero ¿cuál es la responsabilidad del miembro? La responsabilidad del miembro, Mateo 25, 14 y 15. El miembro debe trabajar para descubrir lo que Dios le ha dado. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que en primer lugar descubrir lo que Dios me ha dado a mí. ¿A quién le dio los bienes? ¿A quién ese hombre que se fue lejos le dio los bienes? A sus siervos. ¿Y nosotros será que somos siervos de Jesucristo? Porque nosotros decimos, no, nosotros somos hijos. También decimos, no, nosotros somos amigos. Pero nos cuesta decir que nosotros somos siervos. Pero dice el apóstol Pablo que somos esclavos de Jesucristo. Voluntarios, ¿verdad? Voluntarios nos hemos hecho esclavos de Jesucristo. ¿Y qué derecho tiene un esclavo? Ninguno, obedecer. Ese es el único derecho que tiene. Y llamó a sus esclavos, llamó a sus siervos y les repartió sus bienes, ¿verdad? Entonces él se los dio a sus siervos. Nosotros somos siervos de Jesucristo. Entonces Dios nos ha dado cosas a nosotros, ¿verdad? Él se fue y nos dejó el Espíritu Santo y nos dio ciertas cosas que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿les dio igual a todos? No les dio igual a todos, pero les dio a todos. O sea, no nos dio igual a todos, pero nos dio a todos, ¿verdad? Nos dio a todos. Y en tercer lugar, ¿cómo repartió sus bienes este Señor? ¿Cómo les repartió sus bienes? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la capacidad de cada uno, de cada cual. O sea, en otras palabras, hermano, cuando Dios lo formó a usted, no en el vientre de su mamá, sino antes de la fundación del mundo, Dios puso una capacidad en usted. Y Dios no le va a pedir a usted más de su capacidad. Pero sí Dios quiere que usted responda de acuerdo a su capacidad, ¿verdad? Dios le puso una capacidad. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos personas que triunfan, personas que tienen iglesias, mega iglesias, y yo quiero ser como él. Yo quiero ser. Y comienzo a decirle, Señor, yo quiero ser como el pastor Delgado, que tiene 1,700 personas. O yo quiero ser como fulano, o yo quiero ser como sutano. Yo quiero tener... Pero de pronto, yo no tengo la capacidad que tiene el pastor Delgado, o el pastor Maldonado, o el pastor, o qué sé yo, cualquier otro pastor de la iglesia, que tienen estas mega iglesias. Entonces, ¿para qué Dios me va a dar a mí algo que yo no voy a poder cuidar? Pero si yo tengo la capacidad, entonces Dios me lo va a dar. Hay dos razones por las que Dios no me da las cosas. Una es porque no tengo la capacidad de poder cuidar lo que Dios me va a dar o lo que le estoy pidiendo. Y la otra es porque yo no estoy viviendo de acuerdo con las exigencias que Dios tiene para darme lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me vuelvo egoísta, porque me vuelvo, comienzo a maltratar a la gente por muchas cosas, ¿verdad?
Entonces Dios me va a dar a mí de acuerdo a mi corazón y de acuerdo a mi capacidad, ¿verdad? De acuerdo a mi corazón. Y esa es la misma, fíjense lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos da los dones y las habilidades bajo el mismo parámetro, como herramientas para que funcionemos dentro del cuerpo. ¿Por qué Dios no nos da más? Porque nos ha dado las herramientas y no las estamos usando para que el cuerpo de Cristo funcione. No las estamos usando, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas, está hablando de los dones del Espíritu Santo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Las hago yo. ¿Cuáles cosas? Los dones del Espíritu Santo, de los que está hablando el capítulo 12 del libro de 1 Corintios. Está hablando de los dones, de 9 dones ahí. Y dice que todas estas cosas, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía, el don de fe, todos estos dones nos los da de acuerdo con nosotros, de acuerdo con nuestra capacidad. De acuerdo con nuestra capacidad, dice, nos los da. Fíjense lo que dice. Los hace uno, porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Uno y el mismo Espíritu. Porque Él me da las cosas de acuerdo a la capacidad que yo tengo, ¿verdad? De acuerdo a la capacidad que tengo. Entonces, pero dice también la palabra del Señor en Romanos 12:16, que también está hablando de los dones del Espíritu. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. También el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en este capítulo, está hablando de los dones del Espíritu y de los dones de servicio. Está hablando de los dones de revelación, está hablando de los dones de poder, está hablando de los dones de servicio. Entonces, y está diciendo el apóstol Pablo que debemos trabajar juntos, unánimes. Él nos da los dones para que trabajemos unánimemente, que no seamos soberbios. Muchas veces el Señor nos da un don o dos dones y sobresalimos e inmediatamente nos volvemos unos pavos reales, ¿verdad? Lo primero que se nos infla es la cola, ¿verdad? Así, grande la cola, ¿verdad? Nos tapa todo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos considerar que no podemos ser altivos, sino asociarnos con los humildes, dice la palabra del Señor. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No es que yo soy el que sé. Tú sabes porque Dios te ha permitido y te ha dado la oportunidad de conocer y saber lo que sabes, ¿verdad? Es Él el que te da absolutamente todo. Cuando el Señor nos llame, hermanos, a su presencia, o venga por nosotros, nosotros tenemos que presentarle a Dios los dones y los talentos que Él nos dio. Tenemos que devolvérselos. Probablemente en el cielo no lo vamos a necesitar. Si tiene el don de evangelismo, pues no va a ir a evangelizar a nadie en el cielo, ¿verdad? Ni va a ir a interceder porque se salven las almas, porque ya vamos a estar en el cielo. Ya vamos a estar salvos todos. Todo lo que nos tocó ir al cielo, lo que nos fuimos para el cielo, ya los dones no van a... Entonces tenemos que devolvérselos al Señor. Tenemos que presentárselos. Señor, tú me diste don de evangelista. Aquí tienes, Señor, el don y lo que hice con el don. Dice la palabra del Señor que el hombre volvió después que les entregó los talentos. Dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado los 5 talentos, he ganado otros 5 talentos sobre él. Ahora, el Señor te dio el don de sanidad. Señor, tú me diste el don de sanidad y ahora tengo 5 dones de sanidad. No, tengo 5 personas que tienen dones de sanidad o que tienen otros dones, ¿verdad? El Señor nos va a pedir cuenta en función del trabajo que nosotros hemos hecho con el don que Él nos entregó. O sea que todo lo que usted tiene debe estar enfocado a las almas. Si usted tiene el don de intercesión, debe estar enfocado a las almas. Si usted tiene el don de sanidad, debe estar enfocado a las almas. Si usted tiene el don de la enseñanza, debe estar enfocado a las almas. Si usted tiene el don de servicio, debe estar enfocado a las almas. Porque lo que Dios quiere son las almas. Lo que Dios quiere es que ganemos las almas para su reino.
Dios quiere que se las quitemos al diablo, las almas. Y si usted es evangelista y es muy flaquito en la oración, entonces asóciese con una persona que realmente ora. Y dígale, ora tú conmigo, así como dice el apóstol Pablo, ora por mi don y yo voy a trabajar por el tuyo. Y vamos a trabajar juntos. Por eso es que la estrategia del Señor Jesucristo, que la vamos a ver la próxima semana, es que vamos en equipo, que trabajemos juntos, que no vamos solos, que no seamos llaneros solitarios, que vamos a buscar a hacer el trabajo todos juntos. Amén. Amén. Aleluya. Entonces vamos a hacer el trabajo todos juntos. Sin embargo, hermanos, el no hacer nada con lo que Dios nos dio es negligencia y tiene consecuencias. El no hacer nada con lo que Dios nos dio es negligencia y tiene consecuencias. Mateo 25, 26 y 27 dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Siervo malo y negligente, es más duro más adelante. Dice, quítale lo que tiene y dáselo al que tiene 10. Y además dice, a él echarlo al fuego eterno. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si yo soy ya salvo, soy cristiano. Hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, como dice el apóstol Pablo, el hecho de ser miembro de una iglesia no te garantiza tu salvación. Tu salvación la garantiza Jesús en tu corazón. Y el que tiene a Jesús en su corazón lleva fruto. Es posible que haya gente 20 años sentado en la iglesia y que nunca llevó fruto de ninguna naturaleza. Es más, viene con el ¿cómo se llama? Con el disfraz de oveja a la iglesia, pero toda la semana se pone el disfraz de lobo, ¿verdad? Hay mucha gente en las iglesias así, hermanos. Hay mucha gente y dice, no, yo me congrego. No, ahí incluso dan su diezmo, incluso dan sus ofrendas, pero en la calle son lobos y en la iglesia son ovejas. Y el Señor, cuando venga y cuando juzgue a su pueblo, cuando juzgue a su iglesia, Él va a separar las ovejas de los cabritos. Entonces, ¿por qué el Señor dijo que va a separar las ovejas de los cabritos? Porque hay cabritos en las iglesias. Y eso es lo que tenemos que considerar. Dios premia el esfuerzo, pero lo demanda de acuerdo a mi capacidad. Si Dios ha puesto una capacidad en mí de trabajo y yo no estoy haciendo ni el 10% de la capacidad que tengo, Dios me lo va a demandar a mí. Y Dios le va a demandar. Por eso es tan importante que usted sepa qué es lo que Dios le dio. Usted se ubique qué es lo que Dios me ha dado, cuál es el don que yo tengo, cuáles son mis talentos, mis habilidades. Todo eso está relacionado con el propósito de su vida. Todo eso está relacionado. Dios lo puso a usted con un propósito en esta vida. Y Dios le ha dado herramientas, que son los dones y los talentos, para que cumpla ese propósito de su vida. Yo me recuerdo mucho que Percy decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Y era su versículo preferido. Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Pero Dios necesita que yo ponga mi parte. Fíjese bien esto. El sello, la iglesia es el banco de Dios para sacar el mayor rédito posible a tus dones y talentos y así glorificar a Dios. La iglesia es el banco de Dios. Dice ahí la palabra del Señor, debiste dar tu dinero, mi dinero, a los banqueros, para que cuando yo venga, ellos puedan, me devuelvas con los intereses, ¿verdad? Y así se salvaba del tremendo castigo que le dio, ¿verdad? Sencillamente con haber dado su dinero a los banqueros. Ahora, déjeme decirle una cosa. Cuando usted cree que no puede hacer absolutamente nada por el reino de Dios, venga y busque dirección en la iglesia.
y dígale al pastor o al anciano o al diácono, a quien sea, dígale, mira, yo quiero servir. Yo quiero servir. Más adelante vamos a ver un ejemplo muy claro de eso. Yo quiero servir, pero no sé qué hacer. Entonces estaré yo para guiarlo y para decirle, usted puede servir en esto dentro de la iglesia y ponerlo al servicio, ponerlo para que sirva al Señor, para que agrade al Señor con lo que tiene. Todos tenemos algo que podemos hacer. El sello de nuestra integración al cuerpo es el fruto. Dice la palabra del Señor, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, no puedes hacer nada, ¿verdad? Entonces, la promesa del Señor es que si estamos pegados con Él, entonces vamos a llevar mucho fruto. Ahora, la pregunta es, ¿hay diferencia en estar integrado a la iglesia que estar pegado a Jesús? ¿Ah? No hay ninguna diferencia, porque Jesús es la cabeza. Y cuando Jesús dice que estemos integrados, pegados a Él, es a través de su cuerpo. No hay otra forma de hacerlo, hermanos. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, esa es la evidencia, el sello de nuestra integración en el cuerpo de Cristo es el fruto. Ahora, por último, dice, lo que hace que produzcamos no es nuestra capacidad, sino nuestra disposición. Lo que hace que nosotros produzcamos con lo que tenemos no es nuestra capacidad. Yo puedo tener mucha capacidad, pero no tener disposición para servir al Señor Jesucristo. Y lo que hace que produzcamos es nuestra disposición y no nuestra capacidad. Fíjense este pasaje que me gustó mucho y por eso lo incluí. Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos los que echaron de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este es un ejemplo muy, pero muy bueno con relación a los dones, con relación a los talentos que Dios nos ha dado. Esta viuda tenía solamente 2 blancas, un cuadrante, y fue y lo echó sin pensar en sus hijos, sin pensar en comer, sin pensar en nada. Lo echó todo al arca de Dios. Y eso fue lo que observó Jesús y dijo, esta echó más que todos. Y vinieron otros que echaron, quizás millonarios, que echaron de lo que les servía, de lo que les sobraba, como Zaqueo, como Mateo. Esa era gente poderosa porque eran cobradores de impuestos y quizás echaron de lo que sobraba. Los cobradores de impuestos, los reyes, en fin. Pero esta mujer vino y echó todo lo que tenía. Y la medida de Dios para juzgar nuestros actos siempre es la misma. Él ve la disposición y no el deseo. Podemos tener mucho deseo, pero si no tenemos disposición en nuestro corazón, no pasa absolutamente nada. El esfuerzo y no la capacidad. Podemos ser muy capaces, pero no hacer ningún esfuerzo por servir a nuestro Señor. Él ve la acción y no la intención. Nosotros vivimos de intención en intención, de intención en intención. Voy a orar a las 5:30 de la mañana, todos los días. Voy a orar a las 5:30 de la mañana y me levanto a las 7, ¿verdad? Es la intención de levantarme, pero la acción. ¿Debo levantarme a las 5:30? Sí, debo levantarme a las 5:30. Y debo orar a las 5:30 de la mañana porque el Señor me lo ha dicho que ore a las 5:30 de la mañana, ¿verdad? Pero no es la intención del corazón, es la acción que debo tomar. No es el fruto, no es lo frondoso del árbol. Es el fruto, no es lo frondoso del árbol. Yo puedo a usted presentarle aquí 10 títulos de pastor, de abogado, de ingeniero, de cosas, y puedo ser un árbol muy frondoso de nombramientos y de posición y de dinero y de muchas cosas. Pero si no llevo fruto, eso no vale absolutamente nada. Recuérdese que el Señor maldijo la higuera porque no llevaba fruto, pero la higuera tenía hojas, ¿verdad? Y tenía raíces, y tenía tallo, pero no tenía fruto.
Y nosotros podemos ser quizás muy fuertes, muy sólidos, tener mucho conocimiento y muchas cosas, pero si no tenemos fruto, entonces es la misma vara con que el Señor nos pide. De la integración y participación de cada uno de los miembros de la iglesia depende el crecimiento y el fortalecimiento de la misma para enfrentar la batalla en medio del mundo. Hermanos, la intención de tener una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia sólida, no es para decir somos 120 o somos 240, o somos 500 o somos 1000. ¡Wow! La Alianza Cristiana somos 33.000 iglesias en el mundo y somos 3.000 iglesias en los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué buenos son! Esa no es la intención. La intención de una iglesia sana, sólida, fuerte, es para enfrentar la batalla espiritual que tenemos todos los días. Por eso debemos tener una iglesia sana. No podemos ser una iglesia enferma, tenemos que ser una iglesia sana. Alguien dijo que la iglesia es un hospital, y es cierto, pero venimos al hospital para sanarnos y para trabajar sanos y fuertes. En el hospital de Dios todo el mundo se sana, pero resulta que hay gente que llega al hospital de Dios y permanece enfermo por años, y no estoy hablando de enfermedad física, estoy hablando de enfermedad del alma, ni siquiera del espíritu, porque usted tiene a Jesús en su corazón y su espíritu ha revivido, pero el alma sigue enferma, y eso es lo que nosotros tenemos que revertir como iglesia. Queremos una iglesia totalmente sana, totalmente sana. Ahora, la pregunta que yo le hago en esta mañana es: ¿qué te dio Dios cuando te creó? Cuando lo creó a usted, ¿qué le dio Dios cuando lo creó? Piense por un momentito, ¿qué le dio Dios a usted cuando lo creó? ¿Verdad? Porque una cosa es lo que Dios le dio cuando lo creó, y otra cosa es cuando Dios lo redimió. Cuando Dios lo creó, ya le puso. El otro día nosotros recibimos una clase bien clara de lo que Dios ha puesto en nuestra vida desde antes de la fundación del mundo, cómo venimos a este mundo y cómo el pecado influencia en nosotros para distorsionar el plan de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿qué le dio Dios a usted? ¿Para qué usted es bueno? Para que yo creo que todos los cubanos deberían ser evangelistas, porque son buenísimos para hablar, ¿verdad? Buenísimos para hablar. Entonces, ¿pero qué le dio Dios? ¿Sabe usted para qué es bueno? ¿Sabe usted para qué realmente, cuál es su habilidad, la habilidad que Dios puso en su vida? Ahora, lo segundo es, ¿qué le dio Jesús cuando lo redimió? ¿Qué le dio Jesús cuando lo redimió? Nosotros sabemos, ¿verdad? Nos dio vida eterna, nos dio su sangre preciosa para limpiarnos de nuestros pecados. Dice la palabra que nos dio un asiento en lugares celestiales, ¿verdad? Que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero hermanos, muchas veces yo pienso que estas cosas nosotros las tomamos tan livianamente, que las pasamos como cuando los niñitos danzan, ¿no? Con un cantito, con las cosas del Señor. Y no valoramos lo que Dios nos ha dado. No valoramos el precio de la muerte de Jesús en el Calvario, lo que Él pagó por nuestra vida, lo que Él nos dio. Decimos, somos reyes y sacerdotes, somos embajadores de Cristo. Yo soy embajador de Cristo, pero no le hablas de Cristo a nadie. Y un embajador es el que representa al rey, es el que representa al gobierno, es el que muestra cuáles son los planes y programas que un gobierno tiene para un pueblo, para un determinado pueblo. El embajador de los Estados Unidos, donde haya embajada de los Estados Unidos, está haciendo la promoción del gobierno de los Estados Unidos y todo lo que es capaz de hacer este gran gobierno por los pueblos y las naciones. Ahora, nosotros somos embajadores. Él al redimirnos nos hizo reyes y sacerdotes y nos dio el título de embajadores, dice, para que reconcilien al mundo con Dios. No es para que yo tenga un título de embajador,
es para que reconcilie al mundo con Dios. Ahora, y en tercer lugar, ¿qué te dio el Espíritu Santo cuando te bautizó? ¿Qué te dio el Espíritu Santo cuando te bautizó? Una cosa es cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, y otra cosa es cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Ahí nos empoderó totalmente. Él nos dio todo, absolutamente todo poder, toda autoridad. Él vino sobre nosotros ¿para qué? Para que podamos hacer esa obra. Para que podamos hacer la obra de embajadores, para que podamos hacer la obra de la reconciliación. Vino el Espíritu de Dios y nos bautizó y nos dio el poder y derramó sus dones sobre nosotros, sobre nuestra vida. Es más, nos da el chance que si queremos algún don en particular se lo pidamos y Él nos lo da. Pero hermanos, ¿qué es lo que nos sucede? De repente alguno de ustedes aquí tiene la capacidad de agarrar una hoja de papel y decirme: Dios me dio esto cuando nací, Jesucristo me dio esto cuando me redimió y el Espíritu Santo me dio esto cuando me bautizó. Y la pregunta que yo hago es: ¿qué estamos haciendo con eso que Él nos dio? ¿Qué estamos haciendo?